Bienvenidos a Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo. Hola, saludos a todos los que nos ven y nos escuchan por las diferentes plataformas. Bienvenidos a Voz y Política, un programa de opinión y de análisis de la política costarricense. Hoy vamos a conversar sobre un tema que ya habíamos mencionado en algunos episodios de la temporada pasada. Los habíamos comentado por encima. Sin embargo, hoy vamos a ahondar un poco más en ellos con nuestro invitado. Y es un tema sumamente importante de cara al próximo proceso electoral que celebraremos los costarricenses en febrero del año 2026. Vamos a hablar sobre las 3P en política y cómo identificarlas en los discursos de los candidatos presidenciales del próximo año. Y para eso nos acompaña acá en el set, en la Universidad Internacional de las Américas, don Gustavo Araya Martínez. Él es analista, es politólogo, es máster en comunicación y también es profesor de la Universidad de Costa Rica. Don Gustavo, muchas gracias por acompañarnos hoy y aceptar la invitación. Al contrario, Khaled, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá con vos en la cabina. Muchas gracias. Antes de iniciar, don Gustavo, quiero leer unos fragmentos de un artículo que se escribió sobre las 3P de la política. Se llama las 3P de la política contemporánea. Esto a modo de introducción para que las personas también que no conocen sobre el tema lo conozcan, y luego con usted vamos a ahondar más a profundidad sobre el tema. ¿Qué son las 3P en política? Son discursos que se basan en el populismo, en la polarización y en la posverdad. El artículo menciona lo siguiente: el populismo, como lo conocemos, se caracteriza por apelar a los sentimientos y a las pasiones de una determinada segmentación poblacional, movilizar a las masas alrededor de medidas alejadas de racionalidad y con propensión al incumplimiento o a la dificultad de implementación. En un lenguaje más llano, el populista procura transmitir el mensaje que las mayorías quieren escuchar, aunque exista un largo camino entre la expectativa y la realidad. Las figuras antes mencionadas han estructurado su relato descartando y deslegitimando el status quo al tiempo de reproducir la práctica de las medias verdades, manipulando leyes, ocultando carencias gerenciales y desestimando cualquier propósito que pretenda fungir como contrapeso al ejercicio del poder. Una vez se cumple la fase populista de hacer planteamientos sobre imposibles e irrealizables y alejado de todo rigor estadístico o científico, se inicia la segunda parte de la estrategia, la polarización. La polarización profundiza la separación de las clases sociales, esquematiza el modelo de los buenos contra los malos, los que apoyan el régimen contra los que buscan la alteración del orden institucional. La estrategia es complementada por la posverdad. Para algunos estudiosos, la posverdad es simplemente mentira, falsedad o estafa encubiertas en una expresión que ocultaría la tradicional propaganda política o el uso de las relaciones públicas como instrumento de manipulación mediática. A modo de introducción, don Gustavo, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Y bueno, un tema sumamente importante, ¿verdad? Precisamente como lo mencionaba al inicio, de cara a las próximas elecciones, donde cada vez vemos más común ese tipo de discursos y personas que basan sus narrativas en ello. Pero me gustaría que usted nos ahondara más a profundidad sobre cada uno de estos puntos: populismo, posverdad y polarización. Vamos a ver, voy a referirme un poquito a los antecedentes porque siempre en comunicación política decimos que la primera parte de la estrategia de comunicación política tiene que ver con el contexto. El contexto no es una variable cualquiera, es una variable probablemente de las más importantes. Entonces tenemos, por ejemplo, al igual que en Costa Rica, que lo tenemos recientemente en Polonia, que lo tenemos en Turquía, que se tiene en Hungría, que se tiene en El Salvador, que también lo vivimos en México, de alguna manera. Se puede ver incluso en Venezuela, se puede ver en Cuba, se puede ver en Nicaragua y se puede ver en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? A que de alguna manera esto que se llaman las 3P no son exclusivas de régimen alguno. No tiene que ver con izquierdas, no tiene que ver con derechas, tiene que ver simplemente con un pragmatismo en la comunicación política que
se puso de moda, por decirlo así, y se puso de moda por razón número dos. El planeta ha pasado por digamos, dos procesos muy fuertes. Un proceso de globalización, en donde las políticas de interrelación de los diferentes países se han visto, digamos, fomentados para la generación de comercio durante muchísimos años. Esto no es reciente, la globalización es un proceso que viene desde hace años. Ya por ahí del 98, 94, hace unos 30 años aproximadamente, hay un texto muy bueno de Octavio Ianni que hablaba sobre la globalización. Eh, y la globalización trajo consigo el ejercicio humano. Teóricamente es muy, como toda propuesta, es muy interesante, pero la globalización tiene una realidad de su aplicación, ¿verdad? Entonces la globalización trajo problemas. Y el principal problema de la globalización son dos. El primero, que generó una gobernanza necesaria, planetaria, distinta al poder que tenían los países acostumbradamente a jugar solos en el escenario mundial. Fue como una incentivar o fortalecer la gobernanza internacional. Entonces los países dependían o dependen de sus políticas públicas, por ejemplo en salud, de la OMS, de sus políticas comerciales, de la OMC, de sus políticas, valga la redundancia, de sus políticas más políticas sobre inmigración y demás, de organismos internacionales. Y esto entonces les restó de alguna manera capacidad, pero también potencialidad a los estados-nación. Y por lo tanto, la gente lo que veía es como que perdíamos soberanía. ¿Okay? Lo segundo, más importante en todo esto, es que cayó una pandemia. Y en medio de un proceso de globalización, de una nueva gobernanza, ya la globalización traía problemas en su ejecución y generó grandes diferencias entre las poblaciones. Los populistas no inventaron la polarización. Se encontraron un planeta polarizado. Un planeta en donde a uno les iba muy, muy requete bien y a otros a los que les iba muy, muy requete mal. Entonces esto empezó a generar una polarización importante que existe. No quiero decir que es que solamente el populista nos pone a pelear y listo. No, se encontró una polarización ya establecida. Lo que hace el populista es incentivar, gobernar a partir de que existe esa polarización. Sacar provecho de ello también. Gobernar sacando provecho de ello. Y número 3, que es lo que señalaba, la pandemia vino a empeorar todo. Me decía una persona, para ponerlo en contexto, y esto lo vimos muchísimo en la pandemia, de gente que decía, claro, sale un jugador, para no mencionar nombres, un jugador de básquetbol, que es una estrella mundial, y sale y le dice a la gente en pandemia, no salga de su casa. Pero claro, cuando usted tiene 2 canchas de fútbol, una de básquetbol, 2 canchas de tenis, piscina temperada, piscina normal, 7 habitaciones, no conoce muchas de las habitaciones de su casa, quedarse en su casa es relativamente fácil. Pero cuando vivimos en 2 metros cuadrados, con 10 personas, en pobreza, quedarse en la casa es muy difícil. Cuando tiene dinero en el banco o tiene dinero haciendo más dinero, es muy fácil quedarse en la casa porque no sobrevive de ello, no depende de ello. Pero cuando le dicen a uno que es en su casa y soy jornalero o tengo una venta en el mercado, es muy difícil. Entonces la pandemia nos puso en la cara las grandes desigualdades que existían en el planeta, en nuestros países, porque América Latina, por ejemplo, es la zona más desigual de todo el planeta, no la más pobre necesariamente, como África, ni parte del Oriente o el Oriente, de Oriente Medio, sino que en términos de planetarios es donde los ricos son más ricos y los pobres son al mismo tiempo más pobres. Entonces hago todos estos antecedentes para darnos cuenta entonces que el populismo encontró terreno fértil, la polarización no es un invento del populista y la posverdad llegó de la mano con las herramientas de nuevo cuño en comunicación. Nunca antes en el planeta los políticos han mentido siempre. Esto no es nuevo. Lo que pasa es que nunca se había mentido tanto en tan poco tiempo. Cuando el populista dice una mentira, no dice una, dice 10, 20, 30, 40. Al presidente norteamericano le contabilizaron en su primer mandato miles de mentiras señaladas o de medias verdades señaladas
en un tiempo muy corto, 4 años. Cuando hablamos de miles es porque entonces mintió cientos de veces en un día, en promedio. Lo mismo sucede con cualquiera de los regímenes. Esto no es porque sea el señor Donald Trump, no. Esto no tiene nada que ver con la persona, esto tiene que ver con el estilo. De hecho, el populismo autócrata es un estilo, se conoce ahora más que como una ideología, como un estilo de hacer política, y estos 3 elementos, señalados por Moisés Naim en su libro The Revenge of Power, La venganza del poder, señala que prácticamente los autócratas modernos utilizan los 3 elementos: posverdad, populismo y polarización. Estaban ahí a la mano. Y cierro con esto. Los 3 elementos son altamente efectivos. Vea que la comunicación no es ni eficiente ni eficaz. La comunicación no tiene nada que ver con que hoy necesitemos más recursos para comunicar lo mismo que hace un año, porque uno diría, es que está siendo muy ineficiente ahora. No, probablemente ahora es más difícil comunicarnos o más fácil, pero no podemos saberlo hasta que no lo hacemos. Entonces, no tiene nada que ver con eficiencias, no tiene nada que ver con eficacias, tiene que ver con efectividad. Y resulta que en este caso, la comunicación bajo este estilo de las 3P es altamente efectiva. Cierro el comentario. ¿Por qué? Porque escuchar lo que yo quiero escuchar con posverdades es muy fácil. Los políticos se les hizo nunca antes, era tan fácil. Contrariamente a lo que uno diría con el advenimiento del Internet, pues bueno, somos la sociedad que tiene más acceso a información, sin embargo la más desinformada. Precisamente eso le iba a comentar, que lo que usted mencionaba, el tema de las mentiras y demás, qué curioso porque en una época donde estamos tan bien informados, donde aquí, en cuestión de instantes, tenemos la información a mano, resulta más bien todavía más sencillo y más fácil para esas personas acceder a estos discursos y que se los crean, que al fin y al cabo el problema no es que, como ya usted mencionaba, el político miente, el problema no es que el político lo diga, sino que la gente lo acepte, lo crea también, ¿verdad? Claro. Teniendo en cuenta que tenemos la información a un clic. Claro, y esto viene de la mano con, imagínese usted un planeta completo en donde la democracia liberal, nos lo dicen The Economist, nos lo dice Idea Internacional, nos lo dice Vanderbilt, que por cierto le quitaron los recursos para hacer más investigación, nos lo dice Cambridge, nos lo dice una serie de entes internacionales. El planeta está pasando por una regresión democrática. Hay más países en vías de autocracias o dictaduras que países en vías de democracia, contrario a lo que pasó en los últimos 50 años. ¿Por qué traigo este dato a colación a partir de lo que decís? Porque todo el sistema democrático está hoy en crisis, entiéndase, está siendo criticado, está siendo visto como inefectivo. Me vendieron que la democracia funcionaba, que la democracia me podía hacer, pues no millonario, pero por lo menos podía sobrevivir. Tenemos en Honduras más de un 50% de la población en pobreza. Tenemos generalmente los países donde hay más, curiosamente, más populismo, es donde más pobreza existe. No necesariamente es exclusivo de los países pobres. Cuidado, hay países ricos que también están cayendo en populismo. Pero hay una promesa democrática que no fue cumplida por el sistema institucional. Entonces, ahí Caleb y todas las personas que nos escuchan, normalmente el sistema judicial cayó en crisis, el sistema parlamentario cayó en crisis, los sistemas de poderes ejecutivos cayó en crisis, pero los intermediarios de comunicación o de información también cayeron en crisis. Los medios de comunicación, las instituciones, aquellas instituciones como el INEC en Costa Rica que nos daban información y uno la creía así, a pie juntillas. Bueno, ya ahora la gente no le cree tanto como antes. Y las universidades, los centros especializados de generación de conocimiento, también están en crisis. Entonces, veámoslo en los Estados Unidos. Ningún presidente, y aquí en Costa Rica, o en Guatemala, o en El Salvador, o en Nicaragua, ningún presidente, por más mal que estuviera, se le hubiese ocurrido, jamás le hubiera pasado por la mente, ir en contra de la vacunación, ir en contra de las mascarillas, ir en contra de los centros de estudio, ir en contra de los laboratorios. Pero ahora sí lo hacen. ¿Por qué? Porque esos centros, instituciones, medios y universidades están en crisis. La gente les cree menos. Los intermediarios, los entes intermediarios de información cayeron en crisis. Y esa crisis
es aprovechada por el populista. Por una razón muy sencilla. La mentira es gratis. La verdad tiene un costo. Para que vos puedas decir el 70% de la población costarricense piensa A o B, tenés que hacer un estudio. Y eso vale plata. Pero para que te lo inventes, en un tweet sale. En un Facebook, en un post de Facebook sale fácilmente. Y vos decís, el 90% de la población apoya al mandatario. Y ya está. No tenés que probarlo. La posverdad llegó para quedarse por eso. Dicen que las teorías de la conspiración son muy populares por eso. Porque no necesitan de confirmación científica. Las teorías científicas necesitas estudiar. Por eso es que es más fácil y siempre se dice que la verdad sale gratis, la mentira sale gratis y la verdad tiene un costo. Sí, sí. Don Gustavo, para tropicalizar un poco el asunto, ¿verdad? Traerlo un poco aquí a nuestro país y empezando con el tema del populismo, ¿cuáles ha identificado usted que son algunas de las principales estrategias que ya están empezando a utilizar algunos políticos en nuestro país? Las tres son utilizadas. Vamos a ver, hay un libro que yo recomiendo muchísimo también. Si tienen oportunidad de leerlo, se los recomiendo mucho, que se llama El Manifiesto del Nuevo Realismo. No es un libro reciente, es un libro de 2013, de un autor que se llama Maurizio Ferraris, un italiano. Hay otros autores muy buenos también que hablan sobre el nuevo realismo, pero lo señalo porque es el que da en la clave de cómo inicia todo esto. El populismo inicia con la ironización, con la dramatización. Tiene algo que se llama el realismo. Y me explico. ¿Por qué es posible el populismo? ¿Por qué es posible la posverdad? ¿Y por qué es posible la polarización? Tienen varias ramas en común, tienen cosas que la juntan. Lo primero es ser irónico. En Costa Rica, el ser irónico pasó a ser casi que un modelo político en el discurso. Es que usted le cree a la democracia, pero no, Costa Rica nunca ha vivido en democracia. Tenemos 75 años de dictadura. Qué irónico. Porque no tenemos ni siquiera ejército. Qué irónico porque tenemos una institucionalidad que se resiste. Qué irónico porque tenemos todavía un sistema de partidos políticos malo, feo, como usted quiera, pero es un asunto de opinión. Pero ahí está, un sistema de partidos políticos que más o menos funciona. Tenemos un Tribunal Supremo de Elecciones que funciona, etcétera, etcétera. Pero ironizar, ponerlo en duda, es el primer capítulo. Segundo capítulo, dramatizarlo. Tanto más discurso de odio le ponga, tanto mejor para el populismo, tanto mejor para la polarización. Porque si usted y yo nos sentamos aquí, Caleb, y yo le digo, no, Caleb, pero es que, vea, usted como que no entendió, ¿verdad? Estoy siendo irónico. Y segundo, yo le digo, es que qué lástima, porque viera que aquí, yo esperaría algo más de usted. Empiezo a dramatizar el asunto. Y cuando se pierde el respeto y se empieza a dramatizar, empieza a caer otra cosa que se llama el realitismo, que es la conjunción del reality show con el ejercicio político. Entonces se convierte todo en una puesta en escena. Y a la gente, nunca antes un político había hablado de esta manera. Nunca, eran aburridísimas las conferencias de prensa, pero aburridísimas. Pero ahora hay un show. Ahora hay una forma de hacerlo. Y no digo acá en Costa Rica. Te lo ve en cualquier otro lado y es exactamente igual. ¿Qué pasa con las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué pasa con Aló Presidente de Hugo Chávez Frías? ¿Qué pasa con, no me acuerdo, con El Pueblo, creo que se llama, en Nicaragua? ¿Qué pasa en Costa Rica con las conferencias de prensa los miércoles? ¿Qué pasa en los Estados Unidos con las conferencias de prensa? Se volvieron puestas en escena. Hay siempre algo que pasa ahí. Hay una puesta en escena porque ahora el periodista le arrebata el micrófono, porque alguien lo manda a callar, porque no le dan la respuesta que quería. Porque todo empieza a ser dramatizado y es una puesta en escena, es un show, de manera tal que la gente pierde atención sobre lo que realmente tiene importancia por dedicarse a las formas. Esto tiene, para terminar, una propuesta de fondo que a mí me preocupa muchísimo, que lo señala Moisés Naim en su libro. El primero es la pseudo ley. Aparece el político y dice, vamos a bajar el precio, para no hacer alusiones personales, vamos a bajar el precio de las papas. Y hace todo un discurso, todo un show, toda una puesta en escena y saca un decreto para bajar las papas. O saca 150 órdenes ejecutivas que uno dice, para que no se utilice mal el lenguaje de género en el país. Y uno dice, ¿y eso qué es? Son pseudo leyes.
Son leyes que no tienen una realidad, que no están pensadas en solucionar ningún problema, pero que son muy bonitas, son muy atractivas. Qué bien, viste, que cómo le está pegando, cómo habló de mal el presidente contra la Asamblea Legislativa. Y claro, cuando uno le pega a la Asamblea Legislativa es pegarle, como dice uno vulgarmente, a Tololo, ¿verdad? Cuidado no, si es uno de los entes... Es una de las instituciones peor evaluadas. Y eso pasa en el mundo completo. Decía un profesor, Rolfo Solano Orfila, nos decía que evaluar a la Asamblea Legislativa nunca se tenía que hacer en números positivos, tenía que ser en números negativos. Tanto más se acercara a cero, mejor evaluar a la Asamblea Legislativa. En cualquier país del mundo, no solo acá, igual con los partidos políticos. Entonces, pegarle a algo que de todas maneras tiene mala imagen, ve qué fácil. Pero gana show. Yo es que pienso eso igual, vea, es que está del lado mío. El presidente sí está de mi lado, el político sí está de mi lado, porque claro, yo siempre he querido decirle sus verdades a la Asamblea Legislativa, a la Contraloría General de la República, a la Fiscalía, todo lo que yo pienso. Eso es incluso lo que mucha gente dice. Han visto, y como menciono, bueno, ya lo hemos hablado aquí en muchas ocasiones, hablando a nivel nacional, la gente ve en el presidente de la República lo que normalmente le dice a todas esas instituciones, lo que el pueblo, la masa, también le quisiera decir. Claro. Entonces se ven reflejados en ellos. Claro, y Moisés Naim en su libro, The Revenge of Power, dice que efectivamente lo que se empiezan a crear no son seguidores, son fanáticos, son igual que ver una estrella de rock, igual que ver una estrella de cine. No le creo por lo que hace, sino que le creo por lo que actúa, que es distinto. Y esa es la segunda parte más triste de toda esta historia. Los políticos populistas, autócratas populistas, son populares no por lo que hacen, sino por lo que dicen. Hay una sobrecarga de la narrativa y no de la política pública. Su popularidad está basada en el conflicto, no en la solución de problemas. Como nunca antes en la historia de nuestros países. Precisamente con eso que usted acaba de mencionar, don Gustavo, en ese mismo artículo que les leí al principio, otros los párrafos dicen: los autocráticos o aquellos que pretenden serlo reflejan y homologan rasgos de una personalidad avasalladora, contestataria e incendiaria, y se relacionan con tres conceptos que cada día adquieren mayor estelaridad, que es claramente el populismo, la polarización y la posverdad. Interesante eso. Una personalidad avasalladora, contestaria e incendiaria. Así es, por esa dramatización. Porque ya yo no voy a decir simplemente que no estoy a favor de lo que vos decís. Ya voy a ponerle un drama. Infelices, desgraciados. Incluso con gestos y con imitaciones de la voz. Claro, porque además hay una puesta en escena. Entonces, ve qué interesante. En un país o países que pasaron por una globalización mal aplicada, porque no estoy diciendo que la globalización per se esté mal, es la aplicación que se hizo de ella. Países que son altamente desiguales, países en donde hay muchos resentimientos, países en donde la pobreza es muy grande, países en donde el sistema político no necesariamente ha dado las respuestas que tenía que dar. Todo eso tienen absoluta razón. Nadie está diciendo que tengan equivocación en eso, están cierto. Pero yo que sepa, si vos tenés tu casa o tu apartamento, lo tenés sin pintura, teniendo goteras, ¿qué haces prendiéndole fuego? Nada. Es construir, no es destruir. Pero el político populista autocrático lo que hace es destruir la casa en donde vive, porque lo que necesita es gobernar sobre las cenizas. Eso se ha dicho hasta el cansancio. Entonces necesitas dramatizarlo. Entonces, de nuevo, su popularidad se basa en unir a todas las personas que están en contra de algo. En contra de los partidos políticos, en contra de la fiscalía, en contra de la Contraloría, en contra de las instituciones públicas, en contra de los que están en contra de lo que sea. El populista tiene esa virtud de encontrar en qué estás en contra de algo y yo ser el vocero de ese contra. Entonces, por primera vez en la historia, se suman todos los en contra versus todos los que están. Vamos a ver, es todo lo que está mal. La persona que está diciendo es que hay una gotera, es que falta pintura, es que aquí no hay repello, es que el piso está malo, es que, claro. Entonces todo el mundo dice, sí, tenés razón, mira, tenés razón. Pero los políticos que están, hay que pintar, hay que reparar, esos no son tan atractivos, porque no son dramáticos, porque para eso se necesita estudiar, para eso se necesita hacer política real. Y para hacer política real necesitas acuerdos, necesitas planes reales, cosa que el populista no está de acuerdo.
populista no está de acuerdo ni en negociar, ni en hacer soluciones reales. Él sabe que tanto más difícil le sea gobernar y tanto más ineficiente sea, se cumple su promesa de que no me dejaron hacerlo, de que las instituciones no sirven. Y entonces, claro, la gente dice, ve, claro, si no puede hacer nada, vea, todo un montón de corruptos que lo están atacando. Claro, esa es la promesa autocumplida del populista para poder quedarse en el poder. Entonces después dice, necesito 4 años más, necesito 8 años más. Todos los populistas no atienden los problemas nacionales para que estos se agraven con el sentido de quedarse posteriormente bajo la lógica de que supuestamente los va a arreglar para que le permitan tener 4 años más, de por lo menos 4, 8 o más años en el poder. Incluso hay algunos que dicen que el objetivo de ellos, no es como lo mencionaba usted, no es buscar soluciones, porque necesitan que eso esté mal para decirle a la gente, vea, eso está mal, necesitamos cambiarlo, ayúdenme, yo lo puedo hacer. Sí, pero no ¿verdad? lo cambia. No lo cambies, correcto. Don Gustavo, qué curioso todo lo que usted menciona, porque uno no creería que detrás de una persona, o del estilo de una persona, haya tanto estudio, haya tanto análisis y un esquema ya estructurado de ese carácter, digámoslo así. ¿Verdad? Uno pensaría que, bueno, es una persona que se le ocurrió decir eso en ese momento, ¿verdad? Es una persona que se le salió la palabra, pero no, es algo ya estudiado, claro, y es algo ya documentado, claro, y que no es la única persona y que no actúa así porque, se le ocurrió en el momento, no, ya es algo que ha estado... que ha estado pensando. Eso que señalas es importantísimo porque hay gente que le dice a uno, es que usted está en contra de fulano. No, yo no tengo nada en contra de fulano o mengano, se puede llamar Gutiérrez, Ramírez, Fernández, González, como quieras. Si es populista, es populista, y si es autocrático, es autocrático. Hay un autor, ahorita olvido el nombre, que dice que todos los populistas autocráticos son de manual, porque uno lo ve en todos los países. Atacar y polarizar, Milei, Maduro, Chávez, Bukele, Trump. Y si cruzas a Europa, puedes tener ahí a Erdogan, puedes tener ahí a Meloni, puedes tener ahí, o sea, hay mucho, ¿no? Entonces uno dice, mira, todos se comportan parecido, es en serio, o sea, son como de manual. ¿Por qué? Porque esto es efectivamente una estrategia estudiada, que tiene 2 grandes bases o fundamentos. En ciencia política siempre decimos que, bueno, desde el punto de vista del análisis estructural o radical que se le llama, tiene dos patitas ese banco. Y la primera es las condiciones objetivas, aquello que es material, lo que se puede medir, ¿no? que es comprobable por los sentidos y demás. Esa es una dimensión. La otra dimensión es la parte personal. Entonces, o la parte subjetiva, que no significa que sea sesgada, sino que se refiere a la dimensión de la persona. Entonces, o de las personas. Entonces, en la parte material, en la parte que se puede comprobar, ¿hay un desgaste de las instituciones? Sí. ¿Hay una no respuesta del sistema institucional a las necesidades sociales? Sí. ¿Están los partidos políticos en descrédito? Sí. ¿Están los medios de comunicación en descrédito? Sí. O sea, todo eso hay razón. ¿Hay mayor pobreza ahora que antes? Sí. ¿Hay mayor dificultad? ¿Hay abuso de parte de ciertas instituciones de los presupuestos públicos? Sí. ¿Hay corrupción? Sí. Sí. Todo eso está bien. Todo eso, vamos a ver, no es que esté bien, está mal. Pero todo eso es cierto. Se sabe, sí. Se sabe. Pero ahí es donde viene lo que vos decías. Al populista no le interesa solucionarlo. ¿Qué de los problemas nacionales? Porque acordate que lo que hay es una narrativa, no política pública. ¿Qué de los problemas nacionales tienen hoy en Costa Rica, en El Salvador? Bueno, en El Salvador puede decirse que el tema de la seguridad, hay que reconocérselo a Bukele. Pero en Argentina, en los Estados Unidos, en Hungría o en Turquía, ¿qué hay de solución a los problemas reales nacionales? Nada. No hay política pública real de solución de problemas. Esa es la dimensión objetiva. Y la dimensión personal, porque los populistas autócratas todos actúan en la misma forma, con discurso de odio. Perdón por decirlo en micrófonos, pero basta ver a Milei llamando a la izquierda zurdos de mierda. Basta ver a Bukele llamando a los expresidentes que le decían que no se podía reelegir asesinos. Basta escuchar a Rodrigo Chávez llamando a los periodistas ratas
o sicarios políticos. Sicarios políticos. ¿Verdad? Etcétera. Esa es la dimensión de la puesta en escena. Esa es personal. Esa es un buen actor. Un buen actor que desgraciadamente, como quieran verlo, dichosamente, esto no tiene nada que ver con que se llame Chávez, Bukele o Milei. Tiene que ver con el manual de que exige que el populista autocrático sea así de violento en su lenguaje, al referirse a sus enemigos, a sus adversarios. Sin embargo, le llama enemigos, y enemigos a muerte. Hay que eliminarlos. Dice Milei que, vamos a perseguirlos hasta el último rincón del planeta. Se trata de eliminarlos. Entonces, vemos en la política algo que, efectivamente, para cierto grupo que ve en estas personas enemigos, se ven reflejados. Hay tanto odio en algunos casos. Me decía un compañero del doctorado que está haciendo sus estudios en Brasil, me decía, estoy asustado, porque cuando hago la investigación cualitativa para mi tesis, me doy cuenta que la gente tiene algo que llama él la regla perder-perder. Sé que el populista no me va a sacar de la pobreza. Sé que el populista no va a arreglar los problemas del país. No le interesa. Pero sí quiero que el populista vengue. Sí quiero que el populista se desquite. Sí quiero que el populista destroce a todos aquellos que yo quiero que destroce. No me importa si gano o no gano, pero yo quiero ver a los demás metidos en la cárcel. Quiero ver a todos sufriendo. Claro, cuando hay semejante cantidad de odio, cuando hay semejante cantidad de venganza como sentimiento, el populista se convierte en el instrumento ideal. Y eso se convierte en ello por lo que estaba señalando, por la dimensión personal, no por un proyecto político de fondo, no porque vaya a arreglar ningún problema. Es un asunto netamente personal. Don Gustavo, ¿cómo podemos diferenciar? Esto es muy, muy importante para las personas y como lo mencionábamos, de cara al próximo proceso electoral, ¿cómo podemos diferenciar un discurso populista de una propuesta política realmente viable y realizable? Como diría un teórico de la propaganda bien entendida, Jean-Marie Domenach, esto se entiende por el contrario de lo que yo apuesto. Vamos a ver, ¿a qué me refiero? O a qué se refería más bien este autor. Si tenemos posverdad de un lado, ¿qué es lo que le tengo que exigir al político? Datos. Datos comprobables y verificables. Si digo el 75% de la población en Costa Rica es pobre, bueno, necesito que me enseñe la encuesta, necesito que me traiga los datos oficiales de que eso es así. Si digo voy a hacer un canal transoceánico, bueno, necesito ver la propuesta. Necesito ver, si voy a decir que voy a hacer una megacárcel, bueno, necesito ver el proyecto de la megacárcel. Necesito ver el presupuesto, necesito ver los planos. Porque no se vale que simplemente mienta. ¿Ok? Número 1. Datos comprobables. 2. Polarización. El político que siga llamando al odio, que siga llamando a eliminar a sus enemigos, que siga siendo insultante, que siga siendo burlista, que siga siendo irónico. Ese es un populista autocrático. Aquel que llame a la unión nacional, aquel que diga entre todos o nos unimos o nos hundimos. O salimos todos adelante o salimos todos adelante. Porque esto no se trata de que alguien simplemente... Aquí no existen mesías. Aquí lo que existe todos, como en Costa Rica ha sucedido durante toda la vida, hemos salido juntas y juntos, sin dejar a nadie atrás. Entonces, el candidato o candidata que haga un llamado a la unión nacional, que respete, que sea tolerante, que sea solidario, que no utilice el recurso del odio, está siendo antipopulista. Y en términos del populismo, es un poquito más complicado porque el populista tiende a hacer 3 cosas, fundamentalmente. Tiende a hacer más. Yo les invito a leer el libro de Moisés Naim, en donde tiene 9 características del autócrata populista actual. Pero yo le voy a rescatar 3. La primera: ricos contra pobres, élite contra pueblo, buenos contra malos, políticos corruptos contra políticos no corruptos o antipolíticos. Eso no existe. No hay en el país, vamos a ver, quién es bueno completamente y quién es malo completamente. Todos los seres humanos tenemos algo de los dos. Entonces, esas realidades pintadas de manera opuesta, buenos, malos, bonito, feo, negro, es irreal. Es irreal completamente. No existe tal cosa. O sea,
No, no es que los ricos se sientan y dicen, vamos a matar más pobres. No, no existe. Y tampoco los pobres se sientan a decir, vamos a matar un poco de ricos. No, tampoco no existe. Entonces, el populista tiende a polarizarse a partir de esa narrativa de pueblo bueno al que él representa supuestamente, pero no hay ningún populista que represente al pueblo realmente. Todos son multimillonarios y todos tienen casas de miles de millones de dólares, o por lo menos de millones de dólares. No hay ningún populista pobre. Véanlo. Les invito a revisar de dónde vienen, cuáles son sus familias y cuál es el capital personal que tiene cada uno. No existe ninguno que sea pobre. O sea, alguien que diga, yo vengo del pueblo. No hay tal cosa. ¿Okay? Entonces, primero, el que diga esta narrativa hay que sacarlo de la ecuación. ¿Por qué? Porque ese es populista. Segundo elemento del populista, sobresimplifica los problemas nacionales. Es que falta voluntad política. En este país, si algo existe, es voluntad política. Te puedo decir. Lo que pasa es que es complicadísimo gobernar en un país como Costa Rica, en donde si vas a quitar las placas de concesiones de taxi, te van a brincar los choferes de bus. Si haces algo con los buses, te brincan los taxis. Si haces algo con los taxis y los buses, las plataformas van a hablar. Si haces algo con las plataformas, los taxistas y los buses van a hablar, pero los centros comerciales también. Y lo van a hacer los mercados, y lo van a hacer... Porque no hay forma que toques una cuerda sin que no suene otra. Siempre hay que acomodar las cargas. Las cosas en política no son fáciles, no son sencillas. Si no son sencillas en nuestra propia casa, mucho menos imagínate lo que es un país, gobernar un país. Es completamente distinto. Entonces, sobresimplificar los problemas. ¿Se va a terminar la corrupción? En el momento en que se le pague a la gente por denunciar. No, eso no va a pasar nunca. ¿Va a terminarse el narcotráfico cuando pongamos escáneres? No, si en realidad fuera así, forramos de escáneres todos los puertos internacionales y jamás hubiera entrado droga a ningún otro lado. No es tan fácil. Y entonces, como sobresimplifica los problemas, sobresimplifica las soluciones. Y la gente le cree. Porque claro, la gente no está... Vamos a ver, como me decía el otro día un panadero, yo tengo que hacer pan todos los días. Yo viera que no tengo tiempo para estar viendo 3 medios de comunicación, 4 versiones diferentes de un mismo hecho. No, yo tengo que hacer pan. Y cuando llego a la casa veré algún noticiero, haré algo. Pero yo no puedo estar en todo. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Que cuando llegue y escuche no lo estoy diciendo, ¿cómo se llama? Despectivamente. Lo que estoy diciendo es que no tienen tiempo para estarse sentando a hacer un análisis de la realidad nacional y decir, no, mira qué complicado es la solución de esto. No tienen tiempo. ¿Por qué la Asamblea Legislativa cuesta tanto sacar una ley? Porque para cada ley que hacemos hay 20, 10, 15, 5 sectores a los que hay que preguntarles. Vamos a poner alcohol en el combustible. Ok, hay que sentar a Recope, hay que sentar a la ARECEP, hay que sentar al ICE, hay que sentar a las empresas distribuidoras de combustibles, hay que sentar a los autobuseros, los taxistas y las plataformas, que son los que principalmente tienen que usar ese combustible, pero hay que también consultarle a la población civil, a los representantes de buses escolares, a otras gentes. Y solo ahí, para cambiar el alcohol, son cinco grupos. Y tiene que quedar bien con todos. Solo para poner un ejemplo. Entonces, no es tan fácil la solución. No es, vamos a poner alcohol y todo el mundo tiene que respetarlo. No. El problema no es sencillo, la solución no es sencilla. Si tenemos eso en un político, una narrativa de buenos y malos, si tenemos una narrativa que sobresimplifica los problemas y tenemos una narrativa que sobresimplifica las soluciones, estamos de frente a un populista que no va a hacer absolutamente nada. Sí. Don Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. De verdad que es un tema sumamente interesante y que requiere muchísimo análisis. ¿Verdad? Yo le agradezco mucho que usted haya sacado un ratito de su tiempo y acá conversar sobre ese importantísimo tema. Al contrario, a la orden. Muchísimas gracias más bien por la invitación. Y a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Voz y Política. Recuerden que pueden ver este episodio, los anteriores y los próximos en todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube y también en Spotify. Gracias y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Chao. Gracias por escuchar Voz y Política con Khaled Barquero, la nueva forma de hacer periodismo.